Ninguna adicción salvo la del amor es recomendable. Esto lo dijo el presidente Mujica a la televisión española hace pocos días y en esta afirmación se basó el filósofo Pablo Romero para plantear su columna de todos los jueves. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bárbaro. A ver, ¿cómo es esta relación entre el amor y la política? Bueno, sí, yo tomé partiendo un poco de lo de Mujica, que hizo algunas declaraciones altisonantes, por lo menos aquellas respecto a nuestros hábitos laborales. Sí, ya hablamos. Sonó bastante, pero dentro de ese varios temas que tocó en la entrevista que brindó a la televisión española, cuando se le preguntó acerca del proyecto de legalización de la marihuana, en ese contexto fue que planteó y rescató que la única adicción, que en este sentido tiene una connotación positiva, recomendable era la del amor. Y bueno, en este sentido, Mujica también en otras ocasiones ha hecho referencias en otras entrevistas al amor como en la idea, no sé si fundante o uno de los principios centrales en la actividad política. Y bueno, hay un autor, me hizo inmediatamente acordar a Badiou, que es un filósofo francés, que refiere justamente al amor como principio político. Entonces la idea era rastrear un poco el vínculo justamente entre el amor y la política. Bien. Y para eso, antes de poder entender un poco quizás lo que rescata Badiou, me parecía interesante trabajar el concepto del amor, que quizás en nuestra cultura occidental hay un mito fundante, que es un mito platónico, que hace ya 24 siglos Platón planteó en El Banquete, uno de sus diálogos más conocidos, la idea del amor como carencia, en el sentido que nosotros nos complementamos en el otro. En el mito exactamente, que me gustaría recrearlo en un minuto aunque sea para poder desde ahí ver también la perspectiva de Badiou, Platón plantea que originariamente había un ser, que era el andrógino, por eso se llama el mito del andrógino, que contenía en sí mismo lo masculino y lo femenino. Este ser, digamos, que tenía sus 4 brazos, sus 4 piernas, era una cabeza con 2 rostros, contenía exactamente lo femenino y lo masculino. Y era un ser poderoso que llegó a desafiar a los dioses en el Olimpo. Y como alguna forma de castigar esa arrogancia de ese ser frente a los dioses, Zeus los castiga dividiéndolos. Bien. Entonces, a partir de este mito es que Platón plantea justamente el tema de que nosotros permanentemente estamos buscando esa carencia, esa otra mitad, en esa división que hicieron los dioses. Incluso Platón planteaba que también esa otra mitad era una mitad masculina y masculina y femenina y femenina, o sea que también la diversidad sexual ya estaba también instalada en Platón. Entonces ahí la idea es que nosotros permanentemente lo que hacemos en el amor es buscar esa otra parte que nos complementa, una idea de la identidad total y que no la tenemos hasta el momento en que volvemos de alguna manera a fusionarnos en ese uno original. Bien. Badiou, al contrario o al contrario, no sé si decirlo al contrario, pero en el debate entre la identidad y la idea de diferencia, va a decir que en verdad el amor lo que tiene de radical no es quizás justamente el complementarnos y fusionarnos en una identidad única, sino que la radicalidad del amor consiste justamente en la idea de diferencia, que lo difícil, digamos en todo caso, en la construcción amorosa es que nosotros tenemos que construir algo a pesar de las diferencias. Administrarlas. Administrar, esa es la gran dificultad de los vínculos amorosos. Y Badiou plantea que es justamente un principio sobre el cual se debería regir toda política, en el sentido de que nosotros debemos convivir en el campo de la política pensando en construir proyectos colectivos a pesar de la diferencia. Entonces el amor... ahí está, ahí estamos llegando a la raíz. Ahí va, el amor, dice Badiou, debería ser justamente, haciendo una similitud entre lo que uno puede aprender de esa construcción que es el amor, en lo que debería ser la construcción política en una sociedad. Si nosotros dejamos de pensar en términos de una perspectiva desde el uno y
pensar en una perspectiva desde eso que se construye, pero que se construye a pesar de las diferencias. Nosotros pensamos en el campo político, en general cuando se plantea la diferencia es o para anular el otro, para mostrar en definitiva que nuestros proyectos políticos están en un plano de superioridad respecto del otro, por lo tanto en verdad hay una anulación a partir de la diferencia. Y acá lo que dice Badiou es no, recuperar la radicalidad que todos tenemos, en función de que la experiencia amorosa requiere de alguna manera dar un paso más en la construcción de esa subjetividad. Bien. Amorosa y política a la vez. ¿Y por qué en tiempos líquidos? Bueno, y ahí lo que, bueno, es un concepto que trabaja Bauman. Ajá. Y igual el mismo Badiou, yo traje un pequeño fragmento de una entrevista a Badiou, donde ubica cómo este tema del amor y la política están enraizados y cómo están enraizados en nuestro tiempo. Bien. Hay una visión un poco quizás, no sé si apocalíptica, pero un poco decepcionante por parte de Badiou respecto de cómo se están dando estos vínculos en el campo del amor y cómo esto también se refleja en el campo de la política. Bien. Bueno, tenemos ahí lo vemos. Muy bien, lo vemos y seguimos charlando. El mundo actual es el mundo de la circulación de imágenes, de las monedas, primero y ante todo, circulación de mercancías. Las cosas tienen que reemplazarse unas a otras muy rápido. Y en nuestra vida misma fácilmente existe el sentimiento de que las cosas se gastan y que hay que reemplazarlas. Por ejemplo, el amor está gastado y hay que reemplazarlo. Y ese amor que sería como una mercancía de la existencia es contrario a la tradición filosófica que se interesó por el amor. Pienso que desde ese punto de vista que el mundo contemporáneo es una amenaza al amor profundo y verdadero, porque no desea particularmente experimentar en el amor la verdad de la diferencia, sino que desea experimentar un acuerdo alrededor de algún tipo de goce compartido o un contrato entre dos personas donde cada uno tiene su interés. Bien, digamos que son varios los filósofos que se han dedicado a lo largo de la historia a estudiar este tema, ¿no, Pablo? Sí, y bueno, justamente acá lo que planteaba Badiou es la idea de la verdad de la diferencia. El amor, si en algo nos puede heredar un sentido, es el sentido de la diferencia. Bien. Y para Badiou, insisto, esto es la radicalidad de la política. Pero como ustedes vieron ahí en el pasaje de esta entrevista, hay una cierta mirada respecto de la mercantilización, digamos, de alguna medida del amor en nuestros tiempos. Esto nos refiere justamente, lo que comentabas que era el amor en tiempos líquidos, es un concepto que maneja el sociólogo polaco Bauman. Bien. Donde, bueno, él habló del el amor en tiempos líquidos, se llama su obra, ¿no? Bien. Justamente plantea ahí que en nombre de la autonomía personal en nuestra época, digamos, cada vez se plantean vínculos quizás carentes de cierto compromiso. Hay una cierta fugacidad y superficialidad en los vínculos amorosos y Bauman entiende que esto se ve reflejado también en la construcción de lo político. Digamos, cada vez nos estamos alejando de estructuras o de espacios políticos que intenten justamente plantear proyectos colectivos. Dice, y en el amor está sucediendo básicamente lo mismo, en el sentido de que hay un miedo, digamos, a perder la autonomía a partir de vínculos que además sean vínculos que estén planteados en términos duraderos. Claro. Entonces, dice, hoy, tomando un poco la imagen también de la utilización de las nuevas tecnologías, dice, hoy más que relaciones buscamos conexiones, en donde también es un poco
antiséptico, digamos, el tema de eliminar un contacto, por ejemplo, dice, ¿no? Dice, nosotros de la misma manera que nos vinculamos con las redes, no es tan difícil eliminar un contacto, alcanza con una tecla y bueno, y ya de alguna manera salimos de esas relaciones. Y dice Bauman, nosotros vivimos ahora permanentemente de la misma manera que hacemos zapping con la televisión, hacemos zapping con los vínculos afectivos y los vínculos amorosos. Bien. Porque justamente hay un poco el temor a lo duradero y a lo sólido. Por eso él contrapone esta idea de la liquidez, ¿no? de la fugacidad de los vínculos. Y estamos hablando de una política también más frívola, más débil. ¿Cómo es el análisis por allí? Bueno, justamente él dice que no hay un vínculo de compromiso. De compromiso con lo colectivo. Ajá. Más bien la nueva mirada tiene que ver con una perspectiva exactamente, una perspectiva individual. Bien. Entonces todo aquello que vemos que de alguna manera pueda cercenar nuestro tiempo, nuestro tiempo individual, ¿no? Nuestro tiempo de consumo, claro. Entonces vuelven a aparecer digamos, terminologías o utilizaciones que están vinculadas con una vida lejos de ciertos proyectos colectivos. Y esto vuelve a aparecer una analogía entre el amor, entre nuestras prácticas amorosas y nuestras prácticas políticas. Bien. Incluso dice Bauman algo muy fuerte, es vinculando el tema del amor al consumo, dice, incluso hoy en día también los hijos son vistos como formas de consumo emocional de las personas. Es algo bastante fuerte, ¿no? Pensar que en ese sentido a veces ya no es la necesidad de lo que puede ser incluso un proyecto como tener hijos, son vistos en función de un consumo, de una necesidad emocional de esa individualidad. Son vistos por ahí. Al respecto también igual es importante señalar que esta perspectiva también tiene algunas críticas que me parece que son importantes y que, por ejemplo, hay un licenciado español, Alberto Matamoros, es un licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que ha trabajado un poco la obra de Bauman y ha criticado esta idea también de amor líquido, porque es muy curioso lo que dice en el sentido de que el hombre en general ha estado vinculado a la idea del amor líquido porque ha tenido un poco la perspectiva de la autonomía personal y esa autonomía, digamos, le ha permitido como desarrollar con libertad incluso muchos vínculos. Bien. ¿No? La mujer ha estado un poco más sojuzgada históricamente, ¿no? Y entonces ha sido más vinculada con la idea del amor sólido, ¿no? La familia, no está bien visto tener más de una relación, las mujeres, los hombres, de repente hay una perspectiva más benévola al respecto. Entonces Matamoros dice, bueno, Bauman parece que también responde a esa idea de que parece que el amor era mejor antes, que cómo se vive ahora, pero también hay una idea ahí que está instalada, como Matamoros critica de Bauman, que dice, bueno, pero responde un poco a una perspectiva de cierto patriarcado, cierta forma de vivir los vínculos en donde, bueno, justo ahora que de alguna manera la mujer comienza a liberarse, aparece nuevamente el reclamo de vincularse a vínculos que sean estrictamente sólidos y no líquidos. Bien. Y a su vez hay una perspectiva que tiene que ver, vinculado esto también a lo político, que en verdad en trabajar en redes, en trabajar en pequeñas conexiones y no en grandes proyectos colectivos, también es una nueva forma de sensibilidad y de hacer política. Quizás incluso muchas de las nuevas formas de los movimientos políticos se hacen también en estos momentos a partir de intereses en común políticos que surgen en la red, en redes de intereses. O sea que tampoco no hay una perspectiva del todo fatalista como la que puede tener Bauman respecto de amar y hacer política en tiempos líquidos. Muy bien, me dejaste pensando, qué profundo, Pablo. Bueno. Bien, la semana que viene ya sabes más o menos por dónde vamos a ir. Y vamos a ver, estaba el tema, como estamos acercando a la fecha del... Justo esto vinculado a la despenalización del aborto, quizás toquemos ese tema. Por ese lado vayamos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Dale, gracias. Nosotros ahora volvemos enseguida con Leo. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales recuerda a la población que el trabajo en prevención y protección de personas y bienes de la ciudad es más efectivo si se realiza en conjunto. Se solicita que ante una situación adversa fruto de un fenómeno meteorológico se comunique con los municipios correspondientes